Muy buenos días a todas las personas que se nos han unido en esta mañana otoñal en Miami, lo cual es un regalo de la naturaleza, porque aquí vivimos casi siempre con un sol implacable, implacable no solamente por el calor, sino también porque le quita los matices a la luz y a veces lo vemos todo muy deslumbrante. Entonces me parece un lindo día para hablar de poesía, para que la poesía nos convoque y que podamos hablar de la selección que la Fundación Cuatro Gatos preparó y que tituló Versos para ti, Poesía Infantil Iberoamericana, que publicamos de manera virtual para compartirla con las personas interesadas en que la poesía sea parte de la vida de los niños. Eh, Nos acompañan hoy dos personas muy importantes para la Fundación Cuatro Gatos. Cuatro Gatos son colaboradores nuestros desde hace años, Juan Carlos y de reciente incorporación Betty Quintero. Y de verdad que son un apoyo. Nosotros decimos en la Fundación que los Cuatro Gatos son todas aquellas personas que se nos unen en un proyecto o que participan en nuestras actividades. Por ejemplo, todas las personas que están aquí hoy son gatos, son parte de la comunidad felina nuestra. Pues Betty Quintero es venezolana, vive en Miami desde hace algunos años y también se ha convertido, lo decía antes, en una gran colaboradora de la Fundación Cuatro Gatos. Es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela. Trabajó como asistente editorial en la Fundación Rómulo Betancourt y como promotora de lectura en la Asociación Civil Crear y organiza arte comunitario. Actualmente es parte del equipo de la distribuidora de libros en español 5 con sede aquí en Miami. Juan Carlos Rodríguez, que decía que ha sido también un colaborador esencial para nosotros, nació en Cuba y se graduó de la carrera de Modern Language Education en la Florida International University. Posteriormente cursó la maestría de Science Educational Leadership en Nova Southeastern University y la maestría internacional para profesores de lengua y cultura española de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es especialista en el Departamento de Educación Bilingüe de las Escuelas Públicas del Distrito de Miami-Dade. Quiero empezar por decir que el material que preparamos en la Fundación Cuatro Gatos no es una antología, no pretende abarcar a todos los autores ni todos los registros que hay de la poesía infantil. Es una muestra, es como un abreboca que se pone en manos de los mediadores de lectura para que ellos puedan presentar la poesía en toda su variedad, en todo lo que puede expresarse a través del lenguaje poético a los niños. Aquí invitamos a 26 autores de 11 países. Muchos de ellos aparecen en esta selección con poemas inéditos. Quiero destacar también el apoyo que nos dieron editoriales, los poemas que estaban publicados. Pedimos la autorización como debe ser y las editoriales enseguida respondieron que sí. O sea, tuvimos el apoyo de los autores y también de las editoriales, lo cual yo considero que es una muestra de confianza no solamente en lo que puede hacer la poesía y la importancia de la poesía en la formación de los niños, sino también una muestra de confianza en el trabajo que realiza la Fundación, en la seriedad con que hacemos nuestro proyecto. La selección buscó reunir autores de distintas generaciones y experiencias con recursos expresivos muy distintos entre sí. Hay desde formas clásicas de los versos hasta el verso libre. Y en muchos de ellos se detecta la presencia de la poesía, de la tradición oral, bien sea como estrofas o como temas. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante con Betty. Ahora quisiera preguntarle a Juan Carlos sobre la importancia de la poesía en la formación de un lector y qué lugar debe ocupar en el pensum de las escuelas. Bueno, buenos días a todos. Gracias a
Sergio y a Cuatro Gatos por esto. Y bueno, para hablar de la poesía y de su importancia ya desde el punto de vista académico, educativo, pienso que debo comenzar con una idea que nos dejó Lorca, que es la idea de que la poesía anda por las calles, anda por todos lados, nos pasa por la orilla, camina por aquí, por allá, y que está en todas las cosas, y que todas las cosas tienen un misterio, y el misterio de todas las cosas es la poesía. Entonces, partiendo ya de ahí, pienso también en la primera infancia. Venimos arropados de poesía desde que nacemos. Ya desde que nos cantan las nanas, ya no es más que aproximándonos a esa musicalidad, a ese ritmo, a ese juego que trae la poesía. Entonces ya estamos condicionados a ello. Lo que pasa es que a veces se le tiene un poquitito de temor desde el punto de vista educacional de cómo aproximarse a la poesía, pero ya el niño ya viene desde pequeñito condicionado a ella y no hay que esperar a que sea más mayorcito. No, no, no. De entrada ya, desde que entra a la escuela, porque lo estamos aproximando a valores estéticos, a la belleza. La poesía no es más que la belleza, es arte bajo la herramienta de la palabra. Entonces, todo eso, leerles poesía a los estudiantes les va a ayudar con el vocabulario. Al aumentar su vocabulario, se mejora la comunicación, la expresión oral, la expresión escrita. Es una herramienta crucial para la memorización que tanto la estamos dejando atrás y es tan importante. Y si entramos en la memorización de la poesía, pues caemos en la recitación del poema. La recitación del poema nos lleva a la expresión corporal también. Así que ya la poesía se va un poquitito del ámbito de la hojita y del libro y ya va a trabajar en otros aspectos de la formación del ser humano. El estudiante también lo estamos ayudando a que vea el mundo de distintas cornisas. La perspectiva con que el niño ve el mundo es otra, se sensibiliza. La sensibilización trae también una carga emocional que entonces el estudiante, si lee, si interpreta, si goza de la poesía, pues también está a tono con sus sentimientos. La poesía apela a los sentidos también. Entonces, es algo como cualquier arte. Todas las artes deben ser parte de un currículo educacional sano, fuerte, y la poesía también tiene que ser parte de ello porque ayuda a tantas cosas, a la formación académica y del ser humano como tal. Y yo quisiera destacar de lo que tú decías, ¿no? La importancia que tiene la poesía en las primeras edades. El niño entra en contacto con la poesía a través de la palabra de la madre. Y muchas veces esta la recibe desde que está en el vientre de ella, porque la madre le habla al niño con las mejores palabras que tiene, le canta, empieza a cantarle todas esas canciones que ella conoce y que heredó de su madre, heredó de sus abuelas. Y entonces yo creo que ese es el primer encuentro, yo creo que uno de los primeros encuentros del niño con el arte es a través de la palabra de la madre. Y esto se va a reforzar cuando el niño entra en la escuela, que entra ya pues también a conocer de una manera más socializada todo este material que viene del folclore. Desgraciadamente, cuando los muchachos crecen, en la juventud se produce como una separación de ellos hacia la poesía, se distancian. Yo he tenido experiencia de trabajar con jóvenes y cuando les pregunto si les interesa la poesía, si leen poesía, casi todos dicen que no. Y ponen unas caras como muy distantes, muy hasta de asquito, digamos así. Y yo les digo, cuando me ha sucedido eso, empiezo a trabajar con ellos. Les digo, pero ¿ustedes no recuerdan acaso una canción de cuna? ¿Ustedes no recuerdan una adivinanza? ¿Ustedes no recuerdan un trabalengua? Y ellos empiezan a jugar con esto. Y yo al final les digo, pero si la poesía está en ustedes, ¿por qué la rechazan? Si ustedes han disfrutado cuando han estado diciendo estos poemas.
disfruten eso que les dio, que tienen ustedes y que forma parte de su vida. Y bueno, yo pienso igual que tú, Juan Carlos, que es un instrumento en las escuelas para cultivar no solamente el conocimiento, sino admirar desde otra perspectiva la realidad. Yo creo que eso, el mirar poético nos permite eso. No quedarnos con lo evidente, sino ver qué es lo que hay detrás, el en vez de las cosas. No en balde casi cuando uno estudia la filosofía se da cuenta que buena parte del pensamiento filosófico encontró cobijo debajo de la forma poética. Entonces, esto yo creo que eso es importantísimo y porque además completa, digamos, la formación de su sensibilidad para no solamente mirar su realidad, sino aprender a mirarse a ellos mismos como son y las posibilidades que tienen en la vida. ¿No? Y el bagaje cultural que trae también la poesía, unido a la identificación del yo dentro de ese contexto cultural. La poesía ayuda mucho a eso, con la historia también. Los grandes poemas épicos son historias que también lo podemos traer al currículo muy fácilmente. La cuestión es no temerle a la poesía como educadores, traerla sin pensar, no, inclusive a veces ni es necesario llevarla a interpretación, a que el estudiante interprete qué está diciendo el poema, sino simplemente que les cause sensaciones, emociones, porque al final es arte y para eso es el arte, ¿no? El arte no hay que tratar de dilucidar qué quiere decir el autor, en ocasiones sí, pero si ya traes un poema, se lo lees a los estudiantes y ya eso le estás tocando la fibra, los sentidos, las emociones, ya la poesía ha cumplido su motivo, claro. Digamos, sí, bueno, su sí, misión. y en este sentido, una cosa muy importante que yo encuentro en estos versos que se están ofreciendo hoy es que la poesía, en cierta forma, para estas edades es más juego, ¿no? Es un juego que se usa como herramienta, pero a la vez como un vehículo para el disfrute, que es el primer acercamiento. El primer acercamiento no es arquitectónico, vamos a estudiarlo, como dice Juan Carlos. Tiene que ser el disfrute, porque es una herramienta que me permite percibir y entender el mundo que me rodea, y es un vehículo que me lleva al gozo y al disfrute, que me permite integrar eso emocionalmente. Y ahí es donde cumple su función, porque además también es un estímulo para la imaginación. Y como esa riqueza de imágenes y figuras literarias nos invitan a despertar la mirada poética, que es lo que permite encontrar poesía en las cosas más simples, en versos sencillos como los que se ofrecen acá, pero para detenernos a admirar la belleza de lo cotidiano y de lo simple. En ese sentido, pues se mira más allá de lo evidente, y la mirada poética tiene que ver con eso, mirar más allá de lo evidente y también imaginar mundos distintos, resignificar el mundo que nos rodea y a la vez reforzar nuestro lugar en ese mundo. Entonces, es un proceso que se aglutina con lo emocional, en donde la palabra es el vehículo que nos lleva hasta allí. Sí, nosotros muchas veces hemos escrito, y está así en un libro que escribimos Antonio y yo, que la poesía es un juguete de palabras. Es un juguete de palabras que no cuesta nada tener en el cuarto y en los anaqueles donde están los juguetes de los niños. Los libros de poesía pueden ser un juguete más que debe estar. Quiero, antes de seguir y volver a preguntarte algo, Juanqui, quiero saludar a las personas que se nos están uniendo. Está Cecilia Monteagudo, Melania Torres William, de aquí de Estados Unidos, Alberto Girón, un poeta del Salvador, Felipe Gómez Magaña, Isabel Cristina Zapata Cruz, Mariana Echeto, de Argentina, Antonio García Teijeiro, uno de los poetas que está en nuestra selección, Carmen M. Meléndez, Juan Carlos Valverde, Georgina Lázaro, también incluida en la selección, Alfonso Pascón, de Asturias, Luisa Barreiro, Denya Ravelo,
desde Brasil, y María Luz Lamú, Argentina, también forma parte de nuestra selección, y después, bueno, daremos toda la información relacionada con los que se unieron a este proyecto generosamente. Bueno, Juan Carlos, yo quería preguntarte a ti, este tipo de material, ¿qué importancia puede tener en las escuelas de Iberoamérica e incluso en las escuelas de Estados Unidos? Bueno, ya partiendo de lo que hablamos anteriormente de la importancia de la poesía, ya por sí sola la poesía cabe, yo creo que en cualquier currículo educacional, pero vamos a hablar de aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, donde a veces es una batalla continua el fomentar el estudio de los idiomas que están compitiendo, el inglés por un lado y el español en este caso. Es importantísimo no dejar atrás la poesía, buscar siempre el espacio dentro del currículo para traerla tanto al estudiante ese que tiene el español por herencia, como al hispanoparlante que recién llegó, como este que está aprendiendo el idioma y que le falta el bagaje cultural que aquellos dos tienen. La poesía viene a llenar todos esos pequeños espacios, aproximarlos al idioma desde una forma lúdica también, sin esa cuestión tan a veces bueno, a veces no, tiene que ser estructurado el aprendizaje de un idioma, pero la poesía te permite entonces llevar el idioma al niño a través del juego y que lo disfrutes. Y la poesía tiene tantas estructuras que tú les puedes ir enseñando, tiene la rima, tiene la cadencia, tiene la musicalidad. Entonces los estás cargando de tantas cosas al llevarle la poesía, que sí, claro que sí. La poesía tiene cabida, tiene que estar. No, aquí no hay opción de la utilizo o no la utilizo para la enseñanza de la lengua. Tiene que estar ahí. Es importantísimo, importantísimo desde que entran, desde el primer día ya, llevarlos con poesía y cada día y cada curso y en cada clase, en un momento con un motivo específico para enseñar algo y en otro momento no, simplemente leer poesía por el disfrute de que escuchen, de que lean, de que se percaten que hay un ritmo, que hay una música, que hay sensaciones, que hay belleza y así los vamos exponiendo a grandes cosas. Tú señalabas algo que yo considero muy importante, Joaquín. Ahora te dejo, Betty. Es toda la cultura que hay detrás de un poema. Un poema, cuando se lee, está la cultura de ese autor que lo escribe, está detrás, está sustentando y está abriendo nuevas posibilidades de entender una realidad diversa, compleja, rica, y donde la belleza es un elemento esencial. Entonces yo creo que eso es importantísimo en la presentación de la poesía, resaltar la cultura que hay detrás de esos versos. Y el disfrute que tú mencionabas, que eso es importantísimo, el gozo que nos da. Y yo digo que la poesía también sana. O sea, en la vida cotidiana constantemente estamos enfrentando problemas cotidianos o ya problemas excepcionales, y la poesía puede ayudarnos a nosotros a entender lo que nos pasa y también a sanar de esos golpes que nos da la vida. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Betty, que tú querías aportar algo. Sí, que también a mí me parece que el aspecto técnico no tiene que estar peleado o, digamos, distante del disfrute. Se pueden hacer las dos cosas a la vez. Pero la poesía es además una puerta que se abre más allá del estudio técnico del lenguaje, que es lo que me parece que tiene más valor, porque muestra la riqueza semántica que hay detrás de una sola palabra. Y en virtud de eso también abre la posibilidad de conocer otras culturas cuando se encuentra con palabras que no pertenecen a la tuya, y abre espacio para entender distintas maneras de percibir el mundo, y también para eso que tú dices, Sergio, emocionalmente nombrar aquello
que no sabemos definir con palabras y que se puede expresar a través del lenguaje poético. Y a mí me parece que es una herramienta muy útil en el aula para trabajar aspectos técnicos y también, digamos que tocar áreas que ayuden al desarrollo emocional de los estudiantes sin dejar de lado el disfrute, porque eso es lo que va a permitir que internamente se integre emocionalmente todo el conocimiento que se está transmitiendo desde distintas áreas del saber. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo eso. Me hiciste recordar a Eliseo Diego con Nombrar las Cosas, que es un poeta cubano, y él destacaba en su poesía la importancia de nombrar todo lo que existe, que en definitiva es como renombrarlo. Sabemos lo que es, pero es descubrirle ese otro ángulo, ese otro, eh, 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 esas otras características que están detrás de lo que es visible y que es importante para nosotros descubrir. Entonces, Juanqui, ¿querías decir algo? Y una cosita, y ya vamos a estos versos para ti, que es una selección de poetas de distintos países. Es algo muy importante de traerlo a nuestras escuelas, porque aquí tenemos estudiantes de todos los países de Latinoamérica, y digo Latinoamérica porque estamos hablando, bueno, de la poesía en español, pero del mundo, ¿no? Entonces, que un niño se vea representado por ese escritor que viene de su país, ayuda tanto a esa identidad personal que es tan importante cuando se está lejos de lo nuestro, ¿no? Y entonces que a través de ese autor, bueno, pues tiene un pedacito de su país ahí en el aula, estudiando quizás la vida del autor, pues aprende más también de la suya, toda esa poesía que le trae ese autor, palabras que le suenan bien, que le suenan familiares. Entonces, emocionalmente, volvemos a lo emocional, el juego emocional de la poesía humano. Esto también es importantísimo tenerlo en cuenta en el aula, en el momento de traer la poesía, lo que representa para estos estudiantes que tenemos aquí en estos lugares del mundo. Como una simple poesía puede llenar un momentito y darles eso que quizás le está faltando, ¿no? Por un lado. No, y también es importante porque en las escuelas de aquí hay muchos estudiantes americanos y de otros países que vienen de hogares de otros idiomas, donde se hablan otros idiomas chinos, indios, árabes. Y para mí fue un descubrimiento cuando empecé a visitar las escuelas de Miami-Dade, todas estas personas, porque yo pensaba que las personas que estudiaban español serían los que venían de un ambiente hispanohablante, pero no, estas personas, y se toman mucho interés, y eso es abrirles las puertas a ellos a otras realidades, a entender el mundo, que a veces es una de las cosas que a mí me llama la atención de este país, que a veces se cierra mucho, se cierra las puertas para tratar de entender otras realidades, otros mundos, otros problemas, y yo creo que la literatura puede ser, y la poesía, un vehículo para abrir las mentes a esas realidades. Betty, yo ahora quería invitarte porque yo sé que tú leíste muy bien la selección y yo quisiera que nos hablaras un poquitico sobre ella, sobre qué características y valores tú ves en esta selección que se realizó por nuestra Fundación Cuatro Gatos, a la que ya dije que ustedes dos pertenecen. Bueno, en el aspecto técnico, la verdad es que es un abanico bien diverso, porque hay muchos poemas con distintas variedades de estrofas. Dado que la edad para la cual están destinados a trabajarse son, digamos, de pre-kinder hasta la escuela primaria, elementary, pues más que nada hay cuartetos, hay versos pareados, hay incluso caligramas, que también es muy importante que se trabajen esos tipos de poemas en aula, porque además muestra que la poesía también es para ser vista. El caligrama es un poema que se ve. Y eso también es importante porque además involucran en general todos estos poemas otros sentidos que son distintos al oído, como la vista. Hay mucho, se apela mucho a sonidos, a sensaciones que son olfativas y táctiles, y en ese sentido es bastante sinestésico.
tiene rimas asonantes y consonantes, tiene versos libres, la mayoría de ellos son octosílabos, versos de arte menor, que son el acercamiento más adecuado para niños de esa edad. Y también el uso de las figuras retóricas principales, más que nada metáforas, símiles, hay mucha personificación como ocurre en todos los relatos que van dirigidos a los niños, hipérbole, y eso le da también un sentido del humor que resalta el aspecto lúdico que hay en todos estos poemas. Hay una diversidad de temas grandes que son del imaginario infantil propiamente. Hay animales con seres fantásticos, hay objetos maravillosos y mágicos, lugares extraordinarios y hasta personajes de cuentos. Y por supuesto, el juego es un elemento que enlaza toda la selección de los poemas desde el principio al fin, porque apela al desarrollo de la imaginación y de esa percepción del mundo de la que hemos hablado hasta ahora, conservando muy fuertemente el aspecto lúdico y ese descubrir otras formas de percibir el mundo o imaginar y pensar también invita a la reflexión sobre cosas que no se nos habían ocurrido pensar ni siquiera. Yo como adulto me sorprendí mucho porque algunos poemas trataron temas sobre los que yo no me había detenido a pensar nunca. Por ejemplo, una ciudad submarina. ¿Cómo sería la dinámica entre una ciudad submarina y ruido en el fondo del mar? Es algo que yo no había asociado nunca. Oye, cierto, ruido en el fondo del mar puede ser ruidoso como una ciudad a la que estamos habituados los humanos, ¿no? Por supuesto, como los poemas que forman parte de la selección son poetas de muy larga trayectoria, tienen mucha pericia en el uso de estos recursos técnicos, que también, por supuesto, se pueden estudiar con los niños de una forma, como un primer acercamiento, digamos, básico, porque son versos sencillos con esa intención, ¿no? Y otro aspecto que también quiero recalcar es que muchos de ellos, otra cosa que hay que hacer en aula es no solo escuchar y compartir la poesía, también son invitaciones a escribirla, porque hay algunos versos que parten del juego, como por ejemplo, vamos a escribir esto donde todas las palabras empiecen con una letra en particular. Hay de eso en la selección de poemas. Vamos a imaginar mundos imposibles y a escribir poesía partiendo de poemas como este. Hay ejemplos dentro de esta selección. Vamos a crear seres fantásticos o pensar en cosas que no relacionaríamos una con otra habitualmente, y en ese sentido se abre la perspectiva tanto creativa del niño como esa mirada poética que queremos desarrollar en él trabajando en equipo, ¿no? También hay, digamos que ya a nivel de visual en las ilustraciones, mucha diversidad al igual que los textos. Eso está allí. De todas maneras, de las ilustraciones vamos a hablar un poco más adelante, pero son temas que en las ilustraciones también se ven habituales, entornos habituales para los niños, están girando en torno a la dinámica de la familia, del hogar, del juego a solas o en equipo, y del entorno donde el niño normalmente interactúa, ciudades, parques. Entonces hay un poco esa invitación tanto a la introspección propia de la poesía como a la interacción del entorno desde una mirada poética. Sí, quería destacar que cuando nosotros hicimos la selección, le pedimos a los autores que fueran poemas en las edades preescolares hasta más o menos quinto grado. Y Juanqui, tú decías algo muy interesante con relación a eso, de que esta selección podría ser muy buena en un contexto ya lingüístico diferente y que podría ser válida usarla para estudiantes del idioma español en grados más avanzados. Me gustaría que hablaran un poquitico de eso. Sí, porque claro, es obvio que estos poemas son para los chiquitines, pero no debemos a veces subestimamos un poquito a los estudiantes mayores, los vemos, los tamañones aquellos, pero no dejan de ser niños.
Y si le llevamos el poema, por simple, por infantil que nos parezca, se lo llevamos de un modo apropiado, con un objetivo específico, le permitimos que se aproximen a ellos, a esa poesía, sin miedo. Sí la pueden asimilar, sí la pueden hacer suyas, no importa que tengan 15, 16 años. Nosotros mismos, miren los jóvenes que estamos y leemos un poemita de estos y nos regocijamos. Entonces, ese es el punto, ¿no? De no dejar atrás la poesía, no dejar de mirarla y no dejar de llevárselas a los estudiantes porque ya están mayores, porque no les va a gustar. Bueno, si a todo el mundo no tiene que gustarle, pero se la llevamos. Si a uno le gusta, ya es suficiente, le gustó a uno. Pero mi experiencia ha sido, yo trabajé con secundaria básica, yo trabajé con preuniversitario, y lo mismo, si se le lleva bien llevado un poema muy, muy infantil, entre comillas, que un poema, no sé, de corte épico, lo disfrutan igual. La cosa es no tirarle el poema y decirle ahí, bueno, haz con el poema lo que tú quieras, ¿no? Es enseñarlos a jugar con el poema. Ahí es donde entonces la preparación del docente tiene que estar muy, muy fuerte y decir, bueno, me voy por este camino y esto es lo que yo quiero y lo voy a conseguir. Pero el punto es exponerlo a todo tipo de poesía. Y tal vez ese estudiante de secundaria no tuvo la oportunidad de estar expuesto a poesía en primaria, porque muchos así. Hablamos de esto porque este es nuestro entorno y creemos que todo el mundo lo ha experimentado. Yo me encontré estudiantes de secundaria que no jugaron con la poesía. Entonces, qué mejor que en ese momento decir, bueno, mira, esto es lo que hubiera pasado si hubieras jugado cuando tenías 5 años. Vamos a jugar ahora con ello. Entonces, la poesía se puede en cualquier ámbito, en cualquier entorno. Perfecto. Sí, y estos poemas en particular aterrizan, digamos, la poesía al ámbito del estudiante, la bajan al aula. No es un objeto alejado el que hay que admirar y mira y no toques. Por el contrario, estos poemas son sencillos, son accesibles, tienen un lenguaje bastante accesible para estas edades a las que están destinados. Y además son poemas que por el mismo disfrute que dan y la singularidad que tienen, pueden usarse para estimular la escritura. Para eso, por supuesto, tenemos que contar con maestros que lean poesía, porque en la transmisión del goce que esa poesía les da al maestro, el alumno se estimula y aprende también a valorarla y a hacerla suya. Así que la lectura tiene que estar también casada con el intento de escritura. No es una cosa a la que solo se accede, como digo, se mira y no se toca. Hay que poder disfrutar de la poesía, pero también jugar con esa capacidad que tienen los niños, que es muy sorprendente, especialmente en esas primeras edades con la imaginación desbordada que tienen. Y la enorme capacidad que tienen los niños pequeños para crear poemas y para hacer suya la poesía y despertar esa mirada poética en conjunto en el aula, que también es una enorme ventaja porque hay compañeros, son personas iguales a él que están en su mismo nivel y se puede hacer trabajo ya en equipo, digamos, en el sentido de que no soy yo solo quien me estoy aventurando a hacer esto, vamos a hacerlo todos juntos en el salón y es una aventura colectiva que puede ser muy interesante en el aula y muy enriquecedora tanto para los docentes como para los alumnos. Sí, además yo quiero resaltar que la poesía es polisémica por excelencia y eso permite que cada niño interprete los versos de manera diferente, provocando una dinámica en el espacio donde se compartan los poemas para ver esas visiones personales, individuales que tienen los niños sobre lo que leyeron. Y eso mismo quizás propicie que ellos sientan la necesidad de redondear lo que dijo el poeta, recrearlo con sus propias palabras, precisamente por el hecho de que el poema puede ser leído de múltiples formas. Bueno, hemos estado hablando de esta selección de las personas que nos ayudaron a realizarla
pero yo creo que llega el momento de presentar quiénes fueron estos poetas que nos apoyaron a nosotros. Hemos preparado un PowerPoint y entonces queremos, pues, mediante este PowerPoint, agradecer a todas las personas que hicieron posible esta publicación. Fundación Cuatro Gatos empezó a trabajar este proyecto desde finales del año pasado, empezó a tomar forma a comienzos del 2022 y bueno, hoy por fin podemos presentar la selección que ustedes podrán bajar directamente desde el sitio web de Cuatro Gatos una vez que se termine esta presentación. Versos para ti fue el nombre que le pusimos, poesía infantil iberoamericana, y contamos con la colaboración también de Miami-Dade County, y de Culture Builds Florida para la realización de este proyecto. Bueno, quisiéramos darle las gracias también a dos colaboradoras nuestras, dos personas esenciales en el desarrollo de proyectos de enseñanza del español en Estados Unidos, que son Alma Florada y Isabel Campoy. Ellas conocen nuestro trabajo y nos apoyaron para realizar este proyecto y queríamos darle un reconocimiento y agradecerle siempre su atención a lo que nosotros hacemos desde la Fundación Cuatro Gatos. Bueno, para darle una imagen gráfica a esta selección, convocamos a un ilustrador cubano, Valerio, que desarrolló un trabajo muy interesante en Cuba hace 3 años, que vive en Colombia, y nosotros hemos trabajado cerca de él y le propusimos que él hiciera las imágenes de la selección. Él hizo un estudio muy interesante de las figuras y los colores que quería emplear en este trabajo. Varió mucho con relación a su trabajo anterior, se siente la marca de él, pero hizo un trabajo de búsqueda de imagen y de elementos plásticos para darle una singularidad a este proyecto y que fuera además no solamente un recurso que tratara de interpretar los versos, sino crear un universo alrededor de esto, un universo familiar, escolar, donde estuvieran los niños con los adultos y donde precisamente la poesía puede estar viva y puede ser un elemento nutritivo de la infancia. Estas son imágenes de él, no tienen todavía los poemas, fueron las primeras que él mandó. No se trata de ilustrar lo que dijo el poeta. Queríamos crear una atmósfera alrededor de las poemas que desde el principio hasta el final. Y estos son los trabajos que él nos entregó. Esto aquí me encanta esta ilustración, fue la primera que nos envió y me encantó ese bus con un diseño fantástico, con personajes muy diferentes, desde niños hasta una sirena y un bebé y un cangrejo, y con ese cartel que dice se regalan poemas. Bueno, en definitiva, esta selección es para regalarles poemas a los mediadores de lectura con el objetivo de que ellos los pongan en manos de los niños. Ojalá esta selección está colgada en Cuatro Gatos, pueden utilizarla directamente o de lo contrario imprimir las páginas y compartirlas con los niños en todos los espacios posibles. Aquí vemos también un espacio importante que es la biblioteca a la hora de presentar la poesía, y están los libros en los anaqueles, pero está también todas esas dinámicas posibles de lectura en un espacio cultural como lo es la biblioteca. Bueno, ahora sí creo que ya vamos a empezar. Vamos a presentar a los autores por países en orden alfabético. Entonces empezaremos por Argentina. Y la primera autora que voy a mencionar es Liliana Cineto, autora de cuentos, novelas y poesías, con más de un centenar de libros publicados, destacada conferencista, promotora de lectura y una excelente narradora oral. Otro autor argentino es Jorge Luján,
poeta, novelista y músico, radicado en México desde 1978. Sus libros han sido distinguidos en certámenes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil, Venezuela y otros países. María Luz Malamud, poeta, narradora y creadora de Pez Menta Ediciones en Mendoza, Argentina, es otra de las personas que colaboró con nosotros. De Argentina también recibimos un poema de Cecilia Pisos, poeta y narradora, Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en 2016, con el libro Eso que brilla en el aire, también ganador del premio Fundación Cuatro Gatos. También de Argentina, María Cristina Ramos, desde allá, desde la Patagonia, nos hizo llegar su poema. María Cristina Ramos es poeta, narradora y directora de la editorial Rueda Mares en Neuquén, allá donde ella vive, en la Patagonia. Ella obtuvo el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil en 2016 y fue Premio Fundación Cuatro Gatos en 2017 con su obra Durazno. Y para cerrar, los poetas argentinos que participan en esta selección, tenemos a Iris Rivera, narradora y poeta de larga trayectoria, educadora también durante muchos años. De ahí nos vamos a un país fronterizo con Argentina, que es Brasil. Y Marina Colasanti, poeta y narradora, que es una de las grandes figuras de la literatura del Brasil, fue también invitada a participar en esta selección e inmediatamente dijo que sí. Ganadora, entre otros, del premio Norma Fundalectura, del premio Jabuti, del premio Fundación Cuatro Gatos y del premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil por toda su trayectoria en 2017. De Brasil también está Roseana Murray, una de las principales voces de la poesía para niños y jóvenes del Brasil, ganadora de múltiples reconocimientos en su país. De ahí seguimos en el Cono Sur y nos vamos a Chile. Tenemos también un poema de María José Ferrada, Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil en 2021. También ganadora en varias ocasiones del Premio Fundación Cuatro Gatos. Y una también colaboradora que siempre que le pedimos apoyo, pues está junto a nosotros. De Colombia tenemos a Gloria Cecilia Díaz, ganadora del premio El Barco de Vapor en España con El Sol de los Venados y Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil en el 2006. También tenemos un poema de Yolanda Reyes, narradora y ensayista, directora de Espantapájaros Taller, ganadora del Premio Fundación Cuatro Gatos por la novela para niños Volar y Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil en el 2020. De ahí nos vamos al Caribe y llegamos a Cuba. De Cuba tenemos en la selección a Emilio de Armas, poeta e investigador literario, Premio Internacional Casa de las Américas en 1988 en la categoría de obras para niños y jóvenes por su libro Junto al Álamo de los Sinsontes, poemario editado en Cuba, Argentina y Estados Unidos. Tenemos también a Cristina Ubín, actriz de televisión y cine, autora de numerosos libros para niños publicados por editoriales en Cuba. También Aramis Quintero se sumó a la nómina de poetas que convocamos para esta selección. Él es poeta y narrador radicado desde hace años en Chile, ganador de numerosos premios, entre ellos el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en 2013 por su obra Cielo de Agua. Este libro también fue destacado con el premio Fundación Cuatro Gatos. Y cerramos los autores cubanos con Antonio Orlando Rodríguez, narrador, poeta, investigador literario, cofundador de Cuatro Gatos, ganador este año del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil por el conjunto de su obra. De ahí nos vamos a Centroamérica, El Salvador, mencionamos la participación de Roxana Méndez, poeta y narradora, autora de Máquinas Voladoras,
poemario ganador del Premio Fundación Cuatro Gatos en 2019. También fue ganadora del concurso centroamericano de cuento infantil, organizado por Libros para Niños, con un cuento titulado El Mercado. De ahí nos vamos a desplazar, a cruzar el Atlántico y llegamos a España. Mar Venegas, poeta y promotora de lectura española. Este año le fue otorgado el Premio Cervantes Chico. En sus libros Versos como una casa y Con el ojo de la I fueron ganadores del Premio Fundación Cuatro Gatos. También pues accedió a estar en nuestra selección. Nieves García García es una poeta española, autora de A la Luna, a las 2 y a las 3, Premio Ciudad de Orihuela en 2018 y también Premio Fundación Cuatro Gatos. Un colaborador también nuestro de siempre es Antonio García Teijeiro, poeta con una larga y reconocida trayectoria. Su obra, Poemar el Mar, obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de España en 2017 y también el Premio Fundación Cuatro Gatos. Otra autora que está presente en nuestra selección es Beatriz Jiménez de Orí, poeta española, ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de España en el 2021 con el poemario Un hilo me liga a vos. Varios de sus libros han sido reconocidos con el Premio Fundación Cuatro Gatos. Y cerramos la nómina española con Juan Carlos Martín Ramos, poeta y titiritero español, también multipremiado, ganador del Premio Internacional Ciudad de Orihuela, Lazarillo y el Fundación Cuatro Gatos, entre otros. Y hoy para nosotros es un motivo de fiesta tenerlo aquí en la selección y celebrar junto a él su cumpleaños. Felicidades, Juan Carlos. De México, aquí volvemos otra vez a América Latina, está María Baranda, poeta y narradora mexicana, ganadora del Premio Iberoamericano de SM de Literatura Infantil y Juvenil en 2019 y también el Premio Fundación Cuatro Gatos 2018 con su poemario Un ajolote me dijo. Igualmente de México contamos con la participación de María García Esperón, poeta y novelista, ganadora del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2005 por la obra Tigres de la Otra Noche, así como de otros importantes premios nacionales e internacionales por sus novelas. Ella es ganadora del Premio Fundación Cuatro Gatos con la novela El velo de Elena. Vamos al sur de nuevo y ahí contamos con la participación de Micaela Chirif, poeta y narradora, ganadora del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2019 por su obra El Mar. Ha recibido otras distinciones como el Premio Internacional de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento, el Premio Fundación Cuatro Gatos y la selección White Rabbits. Vamos ahora otra vez al Caribe y en Puerto Rico encontramos a Georgina Lázaro, poeta y educadora, autora de numerosas obras para niños, entre ellas el exitosísimo cuento en verso El Flamboyán Amarillo. Y cerramos nuestra selección con dos autores uruguayas. Mercedes Calvo, que es poeta, educadora e investigadora literaria, ganadora del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en 2008 por su obra Los espejos de Ana Clara. Y Germán Machado, poeta, narrador, librero y gestor cultural que reside en España desde hace años y fue premio Cuatro Gatos en 2019 por su libro La Jaula. Muchos de los poemas de estos autores que están en la selección son inéditos, lo cual nos hace sentir orgullosos. Quería decir que también están con nosotros en esta presentación Beatriz Jiménez de Orí de España, Rita Rosa Ruega y Jenny Lizárraga de Miami y Juan Carlos Martín Ramos, al que felicitamos por su cumpleaños. Y quisiera leer también un comentario que escribió Antonio García Teijeiro en el chat. Dice él: los jóvenes dejan de leer poesía, pero si leyeron desde pequeños y los emocionaron, la semilla está plantada y algún día florecerá.
Bueno, yo quisiera, Betty, y Juanqui, que ya después de haber visto los autores que participan, eh, si quieren hacer algún comentario sobre el trabajo de ilustración del artista Valerio y qué le aporta a la selección. Bueno, en consonancia con los versos que acompañan, las ilustraciones, como tú bien mencionaste, son dentro de los entornos habituales para los niños, porque en realidad muestran a la lectura como un elemento natural y cotidiano en el ámbito y en la dinámica diaria de los niños, que es lo que debería ser. Y en todas las ilustraciones, o en casi todas, hay siempre, si uno se detiene a mirar a un personaje lector, alguien que está leyendo, que tiene un libro y que está leyendo para sí o leyéndole a otro personaje. Otra cosa que llama mucho la atención es la diversidad que hay tanto en los personajes humanos, que los hay de todas las edades, tamaños y colores, como en animales y seres fantásticos con los que conviven en los mismos espacios. Y eso yo también lo percibo como una alegoría a lo que la imaginación y el arte, en particular la poesía, ofrecen en un espacio donde las diferencias son el rasgo distintivo, pero cohabitan en armonía y con alegría. Hay un goce en ese compartir las diferencias. Los dibujos son sencillos, de trazos finos, con ese tratamiento del color muy particular, donde hay unos tonos pasteles que contrastan con un amarillo que es muy vibrante, casi fluorescente, y hay mucha ternura en alguna de ellas también, porque predomina la expresión de afecto entre los miembros de la familia, la complicidad que hay en el ámbito del hogar, pero también en los compañeros de juego y en personajes que forman parte de la vida cotidiana de los niños. A mí me gustaron muchísimo por todas esas razones. Juanqui, ¿quieres comentar algo con relación a las ilustraciones? Yo soy de ilustraciones, yo necesito ilustración. Yo desde chiquito, si me regalaban un libro, lo primero que iba, si no había ilustración, ya lo ponía a un lado. Ya después, bueno, las cosas cambian, ¿no? Pero desde el punto de vista de educador, me encanta la ilustración para apoyarme para muchas cosas, porque hay niños que todavía no pueden leer y ahí es donde yo me apoyo para sacarle el jugo al texto que yo les voy a leer y que entonces me apoyo en la ilustración. Pero estas ilustraciones están tan hermosas, son muy serenas, el color que se escogió es tan suave, que te permite abandonarte a la poesía y al verso y quedarte ahí porque de verdad que están lindísimas. Entonces, nada, que la ilustración es importante. Dentro del mismo proceso de la enseñanza de la lectura, la ilustración juega un papel fundamental. Entonces, sí, enhorabuena por las ilustraciones. Sí, yo quiero destacar esas ilustraciones, ese ambiente de fiesta, de juego que ya tú resaltaste, ustedes dos resaltaron, que está en todo la selección, dándole ese carácter de que la lectura es gozosa, que la lectura nos da placer y que no es una actividad, no es una tarea. Y si fuera una tarea, es una tarea que podemos asumir de una manera diferente, buscando el placer que hay, que nos proporciona. Entonces, bueno, yo quería, bueno, invitarlos, Betty y Juanqui, si quieren decir, apuntar algo más con relación a la selección, algo que se haya quedado en el tintero. No sé si tienen algo más que decir. Bueno, aquí hay versos para las edades de las que hemos hablado, pero también tiende a pensarse que a partir de que se adquiere la lectura como herramienta se puede hacer un acercamiento a los versos. Y en verdad no. Se puede trabajar la poesía con niños pequeños, desde que son bebés, por lo menos desde el espacio donde yo trabajo, y gracias a una, digamos, apertura que hay dentro del mercado, se está produciendo publicaciones para primeras edades como una iniciación a la poesía y vienen acompañadas, como dice bien Juan, de ilustraciones
porque también está un primer acercamiento estético a las artes plásticas que viene de la mano de la poesía, y empieza el niño a desarrollar ese gusto por lo estético en el lenguaje, pero también en lo visual. Así que la poesía no es solo para niños que ya saben leer o que de alguna manera pueden leerla para poder comprenderla. No, se puede enseñar poesía, como bien decía Sergio, desde que estás en el vientre de la madre. Yo a mis hijos les leía desde que estaba embarazada. Y van desarrollando ese gusto por el placer estético y por la poesía y todo el ámbito literario. Así que a cada lector, eso sí, la edad que corresponde según su desarrollo. Pero hay que mantener siempre como primer objetivo el goce, lo lúdico, el disfrute, para que eso se pueda mantener a lo largo de la vida. Y bueno, en ese sentido me parece que esta publicación es excelente para cumplir con eso, tanto con un contenido académico que bien tiene que cumplirse dentro del sistema educativo, pero principalmente con el desarrollo de esa mirada poética desde la infancia y llevar de la mano al estudiante para que ya pueda ser capaz de leer cualquier tipo de poesía a medida que vaya creciendo, ¿no? Juanqui. Bueno, a mí lo único que tengo que agregar a esto es que apostemos por la poesía, que como decía la Mistral, la poesía reconforta los sentidos y eso que llaman alma, que es ese remanso que a donde vamos a lavar los polvos del mundo. Así que viva la poesía, enhorabuena por la poesía, que no la dejemos de la mano y que nos untemos de ella cada vez que podamos. Sí, bueno, yo quería resaltar también que en los últimos años hay como un repunte editorial enfocado hacia la poesía, no solamente para los más pequeños, sino también para niños de mayor edad. Siento que falta todavía cubrir los jóvenes, yo creo que, pero sí hay un interés, yo creo que eso ha sido estimulado también, que las editoriales estén produciendo libros de poesía, porque el sistema educativo también le ha dado una mayor importancia dentro de sus planes y de sus programas a la poesía. Se ha dado cuenta de que el niño va a ser más sensible, va a tener más capacidad de interpretar y de crear en la medida en que la poesía esté en los currículums escolares. Entonces yo creo que sí, no es lo que uno quisiera, no es lo que uno ambiciona, pero sí pienso en años atrás donde encontrarte un libro de poesía bueno, había que buscarlo. Un libro de poesía bueno para niños, ¿no? Entonces yo pienso que sí. Yo creo que se está trabajando mucho para que la poesía esté en la vida de los niños, no solamente en el aula, sino en todas las posibles lecturas que pueda realizar. Y eso me parece importante y destacable. Bueno, yo creo que hemos estado todo un tiempo hablando de esta selección. Toca pues invitar a las personas que están con nosotros a que descarguen gratuitamente Versos para ti, que ya está disponible en el sitio de Cuatro Gatos, que la dirección es cuatrogatos.org. El enlace está también estará dentro de unos minutos en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, de Instagram. Y bueno, solo nos queda ya en este momento despedirnos de ustedes, las personas que nos acompañan, y despedirnos nosotros después de esta charla o conversación sobre la poesía, para dejarlos a ustedes que disfruten de Versos para ti. Gracias por acompañarnos, gracias a los autores que nos entregaron sus poemas, gracias a las editoriales, gracias Betty y Juan Carlos por estar aquí, y que viva la poesía, como dijo Juan Carlos. Chao. Gracias. Chao.